Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 300. La escena legendaria. Un escalofrío recorre el mundo pirata. La isla Aurora tenía un clima frío, como lo demostraba el enrojecimiento constante de las mejillas de la linda niña Yamato y la niebla que salía de su boca. Pero lo extraño era que este clima frío parecía inútil en ese momento, como si no tuviera importancia. Porque el calor del arco de Enies Lobby hacía imposible que la pequeña Yamato sintiera frío. Sus grandes ojos se abrieron desmesuradamente, su respiración se aceleró y su corazón comenzó a latir con fuerza anormal. Unos escalofríos imperceptibles le erizaron la piel, se le llenaron los ojos de lágrimas y se le secó la garganta por el deseo de no llorar. Pero, ¿puede una niña de 2 años dejar de llorar? Eso era imposible. Grandes lágrimas cayeron sobre el libro de manga, pero no mojaron las páginas en absoluto. La niña nunca antes había experimentado tales sentimientos, es la primera vez que se le pone la piel de gallina debido a los sucesos del manga. Una gran sonrisa apareció en su carita antes de que decidiera releer la página para experimentar esa sensación divina una vez más. De repente, el pajarito mensajero voló y se posó en su hombro, comenzando a frotar su cabeza contra su cara. Parecía que intentaba calmarla. Jejeje tilde has vuelto y ven, leamos los capítulos juntos califa. Oh, nuestro enemigo es nada menos que el mismísimo sombrero de paja. Kumadori. Yoyoi. Incluso estando solo, ha llegado hasta aquí, y eso es digno de alabanza. Jabra. Sí, bueno quedó en ridículo. Jajaja, qué idiota. Lucci. Supongo que ha perdido su toque después de ser dueño de un bar durante 5 años. Kaku. Incluso si perdiera su toque, lo perdería tan fácilmente. Fukurou. Perdió. Chapapá. Luffy. ¿Quieres morir? Robin. Así es. Jabra. Oye, jefe. ¿No podríamos simplemente bajar allí y acabar con ellos para que se acabara la historia? Spandam. Bueno, esperen, un capitán rechazado después de haber llegado tan lejos para rescatarla. ¿Han visto alguna vez algo más gracioso que esto? Luffy. Robin. ¿Es la muerte lo que quieres? Spandam. Jajajajaja. Escucha su grito desgarrador. Me pregunto qué cara pondrán mientras dice eso. Luffy. ¿De qué demonios estás hablando? Spandam. Tú. Se está hurgando la nariz. Luffy. Escucha, Robin. Hemos venido hasta aquí. Así que te vamos a rescatar de todas llenas. Y si aún quieres morir, pues muere después. Zoro. Suspiro, esto es lo que debería haber hecho para subir desde la estrella. Nami. Zoro. Luffy. Te lo ruego, Robin. Luffy. Me da igual lo que quieras, si eliges vivir o morir. Luffy. Pero decidas lo que decidas, dilo mientras estés con nosotros. Nami. Así es, Robin-chan. Chopper. Robin, vuelve. Luffy. Ahora, déjenlo todo en nuestras manos. Imagen han llegado, están todos aquí para ti. Robin-chan. Tus amigos están todos aquí para ti, wow. Las lágrimas de la pequeña Yamato no cesaron en ese momento, estaba tan feliz por Robin. Ella también deseaba tener amigos tan leales en el futuro. Isla Drum. Qué escena tan conmovedora, y después de todos los giros y vueltas de los 2 arcos argumentales anteriores, la doctora Purea se secó una pequeña lágrima del rabillo del ojo, estaba feliz por Nico Robin. Después de todo, es una niña que se aseguró de nacer en este mundo hace 3 años y se supone que así será cuando crezca. Tras comprobar satisfactoriamente el estado de salud de Roger, Purea retoma su sesión de lectura de manga. Pero no esperaba que los acontecimientos llegaran a tal extremo, por decirlo menos, lo cual es muy sorprendente. Al otro lado de la barra, Dalton, de 8 años, leía manga y lloraba lágrimas de ternura. Llevaba mucho tiempo esperando esta escena, y ver a toda la tripulación del sombrero de paja de pie en el lado opuesto, dispuesta a hacer cualquier cosa por su compañero, le hizo reconsiderar su opinión sobre los piratas.
No solo él, sino todos los demás en el reino del invierno que habían llegado a ese punto sentían algo similar. Piel de gallina. Sí, una sola foto despertó muchas emociones en los lectores. Todos sintieron como si una descarga eléctrica les recorriera el punto más sensible del corazón. Roger y su tripulación se encontraban en su barco en ese momento, listos para abandonar aquella fría isla una vez que hubieran terminado su misión. Apuesto a que este miembro del CP9 llamado Kumadori es un fugitivo de mi reino de Wano. ¿Será un superviviente del clan Kuruzumi o qué? Cada vez que Oden veía a esta persona del CP9, le resultaba muy familiar, incluso la comparaba con su fiel sirviente Kanjuro. Eso está claro, Oden-san, solo la gente de Wano Kuni está lo suficientemente loca como para intentar suicidarse con seppuku. Dijo Gavan con una expresión extraña en su rostro. Chicos, a partir de ahora prepárense para no parpadear mientras leen el manga, se viene un flashback sobre Ohara. Todos a bordo del Oro Jackson miraron a su capitán con asombro. Marineford. En este lugar, no todos tuvieron la suerte de conseguir el nuevo volumen el mismo día de su lanzamiento. Al fin y al cabo, aquí no hay tiendas de arte. Los marines y sus familias reciben los tomos del manga uno o pocos días después de su lanzamiento porque necesitan tiempo para completar la filtración e impresión. Pero esto no se aplica a las clases altas de la Marina y otras agencias gubernamentales, Enies Lobby e Impel Down. Aquellos con rango de vicealmirante o superior, en su mayoría, recibieron su copia filtrada del nuevo volumen al mismo tiempo que la gente de Marigoa. Tal como lo entendieron los jueces del Enies Lobby e incluso los gigantes rendidos Oimo y Kashi. Y el personal de alto rango de Impel Down. Magellan, Shiryu y otros. Desde los vicealmirantes que recibieron sus volúmenes rápidamente, Garp, Kusan, Sakazuki, Borsalino, Tsurm, Komil, Momonga, e incluso el batallón de gigantes liderado por Jaguar de Saúl recibieron sus enormes volúmenes. Terisisisi. Lejos de sus compañeros marines, en su residencia, se oían risas extrañas. Un gigante pelirrojo con una gorra de la marina estaba sentado en una cama enorme, con un enorme libro de manga en la mano. Estaba leyendo páginas de manga y riéndose de sus acontecimientos. Se rió de la facilidad con la que el gobierno engañó a sus dos compañeros de raza, Oimo y Kashi. Se rió del extraño curso de los acontecimientos que tomó el manga en este arco argumental. Como marine, se suponía que debía enfadarse por estos acontecimientos, pero como fan de One Piece, Saúl no estaba enfadado en absoluto. Por el contrario, él consideraba que estos acontecimientos eran interesantes. De repente, llegó a un evento que lo hizo sentir extraordinario, fue como si un escalofrío repentino le erizara la piel. Se quedó mirando durante un rato la foto de los sombreros de paja reunidos en el edificio contiguo al edificio del gobierno. Estaba realmente feliz de ver esta escena increíble. Pero cuando Spandan sacó el Denden Musti dorado y empezó a acosar a Robin diciéndole que iba a invocar a Buster Call, Saúl se enfadó muchísimo con ese inútil de Spandam. Me pregunto por qué el gobierno contrataría a semejante bastardo, ¿acaso no sabe que si pulsa ese botón Enies Lobby volará por los aires y él también morirá? De repente, aparece una escena de recuerdos de la pequeña Robin, gritando. ¡Para, Saúl! El rostro del gigante tembló al ver su nombre. Terisisi. No es que yo sea el único Saúl en este mundo, dijo Saúl. Capítulo 301 al 303. Historia de fondo de Ohara. Buster Call y G. En ese momento, los ojos de Rob se oscurecieron mientras releía la historia de Robin por milésima vez. A su alrededor se extendía una presión espiritual invisible, y una onda espiritual se elevaba a varios metros alrededor de su cuerpo. Si alguien se interpusiera en su camino, no podría respirar y moriría de miedo antes que por falta de oxígeno. Siempre se hacía la misma pregunta después de terminar de leer esa triste historia. ¿Y si muere después del nacimiento de Robin, como está previsto? ¿Se repetirá el mismo destino? ¿Volverá a sufrir el pequeño Robin? ¿Y qué si el pequeño Robin tuviera que experimentar este sufrimiento en todos los demás universos paralelos? Rob intentó no doblegar su sentido común con sus pensamientos, porque no tenía sentido pensar en otros universos paralelos a los que no podía acceder ni cambiar nada. Pero su culpa no disminuyó, sino que siguió aumentando. En este punto, Rob olvidó por completo su verdadera identidad y aceptó su nueva identidad como Rudius de Rob, el padre de Nico Robin. Rob encendió otro cigarrillo y empezó a fumar.
Ahora bien, creo que la mayoría de los lectores de One Piece conocen la historia de Robin y Ohara, ¿verdad? Pues que empiece la fiesta. Ven, vamos a bailar, gobierno. West Blue, Ohara. En ese instante, un silencio inesperado se apoderó de esta hermosa isla primaveral. El silencio se prolongó durante una hora entera, como si la isla se hubiera convertido en un lugar desolado a pesar de que mucha gente ya vivía allí. Una hora. Este es el tiempo que tardó el pueblo Ohara en recuperar la función cerebral y las cuerdas vocales después de ver la historia de Nico Robin. Dentro de la tienda de arte Ohara. Sora se quedó paralizada por la conmoción. Se tapó la boca con una mano intentando contener las lágrimas, pero, por desgracia, no pudo. Lo mismo ocurre con Bellmere, Toki y Otohime, las cuatro quedaron muy sorprendidas al leer la historia de Robin. Las lágrimas en sus ojos eran como un río que nunca se secaba. No encontraban las palabras adecuadas para describir sus sentimientos del momento. Preocupados, quizás esta sea la única descripción que pueda explicar su estado mental. Estas eran las diosas de la tienda y las esposas de los dueños, grandes figuras femeninas, ¿y qué hay de la gente común que entraba y salía de la tienda de arte? Podría decirse que los habitantes de Ohara no esperaban que su isla apareciera en la historia de esta manera, dado que la historia se desarrollaba en el Grand Line, nadie esperaba que volviera a los Cuatro Mares en un futuro próximo. Pero Rob los pilla desprevenidos y les da una sorpresa muy impactante. Tanto es así que la gente de Ohara aún no lo ha superado. Especialmente el grupo de arqueólogos que corrieron a la tienda de arte a comprar los volúmenes y se perdieron allí. Los sentimientos de este grupo eran indescriptiblemente complejos. Solo ahora comprendieron por qué les llamaban demonios. Aldea de la Omnisciencia, árbol de la Omnisciencia. Desde que llegó aquí, las lágrimas de Olvia no han dejado de caer. Como madre de Nico Robin en el manga, sus sentimientos eran los más turbulentos. Aunque había leído el manga desde el día anterior, aquellos trágicos acontecimientos aún permanecían en su mente. ¿Cómo pudo olvidarlo? Ante ella, el profesor Clover leía el manga con expresiones faciales que variaban de una escena a otra, tan conmocionado estaba. Fue solo al llegar al comienzo del flashback cuando su rostro comenzó a palidecer. Esto es increíble, exclamó el Dr. Clover con sorpresa en la voz. Robin, la llamada Buster es un poder despiadado que te hace perder de vista tu propósito. No puedes usar eso, no eso. Hace 20 años. West Blue. Ohara. Oye, por aquí. Ahí está. Mira, allá. Hemos encontrado un monstruo. Ataquen. Vamos. Oa, un monstruo. Robin. Oh. Uah, el monstruo nos atacó. Qué miedo da. Robin. Nico Robin, 8 años. Oye tú. Mis hijos me contaron que los golpearon sin motivo, no te acerques a mis hijos. Eres una chica muy espeluznante. Bueno, di algo. El corazón de Olvia latía con fuerza y casi se le rompía al ver las lágrimas de la pequeña Robin mientras limpiaba el suelo al recordar a aquella familia feliz. Lo que ella ignoraba era que, mientras Rob dibujaba esa misma escena, el bolígrafo que tenía en la mano se rompió decenas de veces. Suspiró. El profesor Clover suspiró mientras miraba a Olvia, sin duda podía comprender cómo se sentía. Él sabía cuánto amaba Olvia a su hija, todo el mundo lo sabe. Nada podría romperle más el corazón que esta escena. ¿Cuán duro sería el corazón del padre que dibujó esta escena? Esto ha desconcertado a la profesora Clover. Oh. Este es el árbol de la omnisciencia. Oh. Esta soy yo. Esta es Zadie. Roche. Busiri. Y este es Rint. Ja. Esto es una fiesta de graduación. Increíble. La pequeña Robin resulta ser tan genio como su madre. Clover intentó aprovechar su primera aparición para cambiar el estado de ánimo de Olvia, que seguía llorando. Lo consiguió en parte, pues una leve sonrisa apareció en su rostro al oír esto. No entiendo por qué todos llaman monstruo a mi hija, quizás sea por la fruta del diablo, pero mi hija, la que aparece en el manga, es la criatura más adorable del mundo, sin rival. Olvia se secó las lágrimas y miró con ternura la imagen en la que el pequeño Robin apareció por primera vez sonriendo en el manga. En ese momento, se sintió muy agradecida con su profesor y sus compañeros arqueólogos. Ahora podía distinguir entre amigos y no amigos y conocer la verdadera esencia de cada persona en esa isla.
Ella puede confiar ciegamente en el manga de One Piece. Al fin y al cabo, la persona que dibujó este manga es su marido y su otra mitad. Fuera del árbol de la omnisciencia, la calma previa causada por la conmoción había desaparecido y fue reemplazada por una conmoción mucho mayor. Un miedo sin precedentes se apoderó de los corazones de los ciudadanos. Ver lo que les había sucedido en el manga hizo que su miedo superara su odio. Temen que les ocurra lo mismo en los próximos años. Al fin y al cabo, el gobierno mundial era un gigante que gobernaba 170 países, de hecho, ahora solo gobierna 168. En una animada calle de la ciudad de Ohara, un grupo de personas observaba a la multitud aterrorizada desde el ático de un edificio con miradas de lástima. Tienen aquí al hombre más fuerte del mundo, y aún así actúan como cobardes, qué raro. El hombre que habló vestía una túnica verde que ocultaba todo su cuerpo. Incluso su rostro tatuado quedaba casi oculto bajo la capa. Cuando uno tiene miedo, apenas usa su mente. La persona que habla en esta ocasión es un hombre ciego. ¿Qué opinas? ¿Cómo se defenderá el gobierno mundial después de este volumen? Un joven que llevaba una espada en forma de cruz a la espalda preguntó con tono burlón. Por supuesto, volverán a responder con lo mismo. No hicimos nada, y es cierto, todavía no han hecho nada. Todos miraron con curiosidad al joven de ojos de cocodrilo. Esto se debe a que tenía razón en lo que dijo. Robin, doctor. Yo quiero resolver el misterio de Historia del Vacío. Clover. ¿Qué? No. Eso está prohibido. Absolutamente prohibido. Robin. ¿Eh? ¿Por qué? Sabremos qué pasó en el siglo vacío si estudiamos el Poneglyph, ¿verdad? Clover. No. Tú. ¿Cómo lo sabes? Lo sé. Usaste tu habilidad en el sótano. Ya deberías saber que descifrar el Poneglyph es un crimen. Robin. Pero todos ustedes están estudiando el Poneglyph a altas horas de la noche en el sótano. Abuela. Está siguiendo los pasos de su madre al pie de la letra. Clover. Ella aún no lo sabe, el incidente del otro día, la madre de Robin, Olivia, ha sido capturada. Su destino es obvio. El rostro de Clover se puso rojo al leer esta escena. Rob lo reveló todo así sin más, ahora. El gobierno mundial, el cuerpo de Clover se estremeció con tanta fuerza, su mente no podía comprender lo que acababa de ver. Pequeño Robin, ¿qué has hecho? Olivia soltó una risita al ver la reacción de terror de su profesora. No hay de qué preocuparse, profesor, incluso si el gobierno mundial descubre nuestra búsqueda de la historia del vacío, no podrán hacer nada para amenazarnos. Lo que pasó en el manga no volverá a suceder esta vez, así que no tienes de qué preocuparte. Clover miró directamente a los ojos de Olivia y preguntó. ¿Qué pasó en el manga? Lo sabrás pronto, profesor. Espera. También tienes un cartel de búsqueda en el manga. Ya te capturaron. Esto no presagia nada bueno. Clover parecía preocupado por el curso de los acontecimientos a partir de entonces, pero algo inusual llamó su atención. La aparición de cierto gigante en la playa de Ohara. Robin. ¿Qué? Saúl. Kaz, Jebobo. Saúl. Gugaa. Saúl. Agua. Robin. Agua. Saúl. ¿Me has perdonado la vida? Me pregunto si esa persona también estará bien. Saúl el gigante, vagabundo, Saúl. Esta tierra, tiene un pueblo, ¿no? Robin. Sí. Saúl. Ya veo, no me importa dónde sea esto, pero ojalá hubiera llegado a algún lugar deshabitado. En Marineford, todos los que habían leído el volumen actual miraron inconscientemente hacia la residencia de Saúl en ese momento. Oye. Esto se está poniendo interesante, Borsalino comentó. Después de todo, no todos los días aparece un vicealmirante en el manga. Esto se está volviendo molesto. Por otro lado, Sakazuki quedó muy disgustado por la lamentable apariencia de Saúl en su primera aparición, ya podía anticipar muchas escenas vergonzosas de la marina. Saúl, ¿quién te hizo tanto daño en el manga? Kusan, que era el mejor amigo de Saúl, se enfadó al ver a su amigo en ese estado. Tsuru, dame más medicina para el dolor de cabeza, la necesito ahora, ajá. Cuando Sengoku quiso dejar de lado el manga y descansar un poco, apareció en él un vicealmirante en mal estado.
Sengoku, duérmete. Tsuru se sentía impotente ante esta situación, nunca había visto a Sengoku en una situación tan trágica, ni siquiera cuando luchaba contra el rey pirata, Barba Blanca, el león dorado y los brutales piratas. Al otro lado de Marineford, Garp miró hacia la casa de Saúl. Después de todo, este extraño gigante era miembro de la familia Jaguar B. Entonces, ¿este es tu papel, Saúl? Una gran sonrisa apareció en el rostro de Garp y volvió a leer los acontecimientos con una mirada expectante. Todo esto sucedió y la persona que apareció en el manga todavía está tratando de comprender el hecho de que haya aparecido en el manga hasta ahora. Soy yo. Sí. Así que la persona a la que el pequeño Robin llamaba Saúl era en realidad yo. Cuando la nave CP-9 comandada por Spandine apareció de camino a Ohara, Saúl sintió ansiedad instintivamente por ello. No le preocupaba lo que pudiera aparecer en el manga sobre él, realmente no le importaba su imagen pública, pero le preocupaba que pudiera ser la causa del trágico destino de la pequeña Robin. Esta chica tan mona fue la primera persona que no se burló de su extraña forma de reír, sino que le encantó e incluso se rió de la misma manera. Esta escena le hizo llorar de felicidad. La imagen de él y el pequeño Robin riendo como amigos se reflejó en sus ojos, provocándole una fuerte carcajada. El sonido de su extraña risa se extendió por todo Marineford. Sí. Normalmente, oír esa risa resultaba perturbador para todo aquel que la escuchaba. Pero hoy, quienes leen el libro sienten que los sucesos de este capítulo se desarrollan con una viveza y una nitidez asombrosas en su mente. Jardín pequeño. La imagen de la isla, que se asemeja a unas tijeras abiertas, se reflejó en los ojos de un pteranodonte que surcaba el cielo. Pero de repente, el pteranodón sintió que su vida corría peligro. El dinosaurio volador quiso esquivarlo, pero el hacha de Brogy ya lo había partido por la mitad. Gabababa. He cazado la cena de hoy, Torri. Oh, Brogy. Ven aquí, verás algo interesante, otro gigante ha aparecido en este arco. ¿En serio? Sí, pero dice que es diferente de los bárbaros del Baf. Él es de ese clan. Calles de Ohara. ¿Qué demonios sí? ¿Acaso no son el tío de la pequeña Robin y su esposa? ¿Por qué la tratan como a una esclava? De repente, me dan ganas de derribarles la casa encima. Si así son en realidad, mejor los echo de Ohara. Pobre Robin, no ha visto el rostro de su madre desde que tenía 2 años, qué triste. No es de extrañar que haya olvidado su rostro, pero ¿por qué no puedo ver a Rob-sama en ninguna parte de este flashback? Miren. Cierto erudito ha mencionado al esposo de Olbia-sama, parece que Rob-sama ya no está entre nosotros. ¿Qué quieres decir? No es posible. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Por qué no puedo entender nada? Incluso las salas de chat están cerradas. Si estuvieran abiertas, tendríamos miles de teorías e ideas que podrían aclarar aunque sea un poco esta confusión. Esto no es el pasado de Robin, es lo que se suponía que iba a pasar, pero nada de eso ocurrió porque Rob-san estaba allí. Olbia-san tampoco se fue al mar en el segundo cumpleaños del pequeño Robin, eso es diferente de lo que pasó en el manga. Este gigante con una voz extraña, Jaguar de Saúl, investigué sobre él y descubrí que es vicealmirante de la marina, es otro personaje real que aparece en el manga. Este gigante es muy dócil, si además tiene la voluntad de, entonces no es de extrañar. Si no hubiera discusiones tan intensas entre los lectores de manga, todos lo habrían terminado de leer hace mucho tiempo, pero a eso ya están acostumbrados. En Ohara, todos comentaban los flashbacks con entusiasmo. Al fin y al cabo, su isla aparecía en el manga, ¿cómo no iban a emocionarse? Pero este entusiasmo pronto se transformó en temblor y miedo. Un silencio repentino se apoderó del pueblo de Ohara. Incluso quienes no leen el manga sintieron que una atmósfera extraordinaria envolvía todo Ohara. En un hotel de Ohara. El siglo vacío, Todo lo relacionado con esta historia oculta aterroriza al gobierno mundial, jejeje. Al recordar al gobierno mundial, Crocodile se enfureció. Sí, Rob fue el responsable de su anterior calvario, pero quienes lo persiguieron e intentaron matarlo pertenecían al gobierno mundial y a la marina, por eso los odiaba tanto. Ha comenzado una masacre, era de esperar de Sakazuki, pero jamás esperé esto de Kusan. La expresión de Dragón se congeló al ver las oscuras escenas del manga. No, eso es lo que se espera del gobierno, añadió. Eso habría sucedido de no ser por la intervención de ese hombre. Soy ciego, ¿puedes describirme lo que está pasando? O mejor vamos a la tienda de arte. Saúl.
Ni siquiera recuerdas la cara de tu madre, ¿verdad? Robin. Sí, pero al fin y al cabo es mi madre. Así que quiero verla. Saúl. Sí, ya veo. Robin. Saúl, ¿sabías que tenemos todo un siglo que quedó en el olvido en este mundo? Una historia que nadie conoce. Saúl. Ah. ¿El llamado siglo vacío? Me interesa, pero el gobierno prohíbe que la gente lo investigue. Robin. Sí. Oí que mi mamá está viajando por el mundo, estudiándolo, pero por favor, no se lo cuentes a nadie. De verdad que es un crimen. Saúl. Eso significa que está buscando piedras llamadas poneglyphs, ¿no? Saúl. Robin, ¿sabes cómo se llama tu madre? Robin. Olvía. Saúl. ¿En serio? Entonces, ¿quieres decir que esta isla se llama Ohara? Robin. Sí. Saúl. ¡Guau! No sirve de nada. Santo cielo. Madre mía. Yo he llegado a la deriva hasta ahora. Saúl. Robin. Te sorprenderías, pero escúchame con atención, buques de guerra de la marina se dirigen hacia esta tierra, Ohara, ahora mismo. Robin. ¿Marines? ¿Por qué? Saúl. Aniquilar a los eruditos de esta isla. Marigoa, dominio de los dioses. Dentro de la tienda de arte Marigoa el revuelo en el interior fue algo mayor de lo habitual. ¿Qué demonios? ¿Por qué la marina arrasaría las tierras del pequeño Robin? No me digas que destruyeron a Ohara en este flashback. No es de extrañar, al fin y al cabo, estudian historia, lo admitieron abiertamente en el manga. Estudiar la historia del vacío es un crimen terrible, creo que el Gorosei tomará medidas urgentes contra Ohara. Pero, ¿eso es malo? Los dragones celestiales cayeron en un pozo de confusión, sin saber ya a qué bando apoyar. El gobierno mundial es la base de su poder y su existencia. O bien, el bando de Ohara, que siempre les proporciona el mejor entretenimiento. Esta era, realmente, la peor situación que podían imaginar. Por muy estúpidos que fueran los dragones celestiales, en este punto ya podían prever los malos acontecimientos que se avecinaban a causa de este arco argumental. Castillo de Pangea. Dentro del salón del gobierno. Clover, oh, Clover, confesaste el crimen con tu boca. El manga ya lo reveló, así que no nos culpen por tomar medidas exhaustivas sin descanso. Uno de los Gorosei rompió el reposabrazos de la silla sin darse cuenta. Después de todo, ha estado furioso desde que comenzó este flashback. Primero Spandam, y ahora su padre, Spandine, esos desgraciados me van a dar un infarto. Este gigante, es vicealmirante de la marina, ¿verdad? Entonces, ¿qué lo trae a Ohara? ¿Y por qué no lleva su uniforme de la marina? Qué raro, parece que se ha hecho amigo de Nico Robin. ¿Por qué está hablando otra vez de la historia del vacío y de los poneglyphs? La marina se dirige a Ohara para, ¿qué? Mira, no le bastó con involucrar a su hija en esto, también involucró a su esposa, este bastardo, Skyward, ¿qué estará tramando? Erudito de Ohara. Si necesita cuidar a su hijo, no venga. Nosotros nos encargaremos del deseo incumplido de su esposo. Olvía. No, voy. Soy una erudita de Ohara. No puedo traicionar la voluntad de mis predecesores. Lo siento, Robin. Una vez que resolvamos todos los misterios, volveré contigo, te lo prometo. Robin, 2 años. ¿Dónde está mamá? Nico Oran. Tu mamá se fue a la costa por trabajo. Te quedarás con nosotros un tiempo. Roji. Dije que la calle. O le doy una bofetada. Así que esta es tu esposa, Rob-chan. Jajaja, en un mundo donde no existes, dejó a tu hijo al cuidado de una familia que ni siquiera la cuidó, todo por su investigación sobre historia sin valor. ¡Qué gran esposa! Cuando leyó hasta este punto, a Ain le pareció una escena muy interesante. Como la mayoría de los lectores, ella pensaba que Rob era el esposo de Olvia, mencionado en el manga como alguien con un deseo incumplido. Esto significa que Rob está muerto en el manga. Y esto, por supuesto, es cierto. Pero se equivocan sobre la identidad de Rob, quien murió en el manga. Esa persona murió a causa de su enfermedad, pero en esta ocasión murió porque Rob se tragó su alma. Capítulo 304. Movimiento inesperado. Dentro de su habitación en Marineford, la expresión del rostro de Kuzan parecía muy tensa mientras leía el manga. Reapareció en un flashback tan emotivo, y eso era algo que ya esperaba desde el arco argumental de Lone Ring Lobland.
Pero cuando llegó el arco argumental esperado, Kuzan estaba muy confundido. Después de todo, nunca había imaginado que su único amigo, Saúl, sería un participante tan importante en acontecimientos tan delicados. Esto le trajo un mal presagio. En algún lugar de West Blue, vicealmirante Kuzan, señor. Kuzan. ¿Qué es? El jefe Spandine del CP9 ha llegado a Ohara. Kuzan. ¿Qué es eso? Tenían que despertarme solo para decirme eso, imbéciles. Vicealmirante Kuzan del cuartel general de la Marina, posteriormente conocido como almirante Aokiji. Lo siento, señor. Playa noroccidental de Ohara. Saúl. Esto es malo. Ya los veo venir, los buques de guerra se acercan. La alegría en el rostro de Saúl desapareció en ese momento, porque, por supuesto, no podía reír mientras veía todas esas escenas tristes. Nunca esperó que ocurrieran tales acontecimientos, y él formaría parte de ellos. Hasta ahora, estaba seguro de que el pasado de Robin haría llorar a todos los que leyeran estos capítulos. Y Saúl no se equivocaba, porque ahora mismo mucha gente que ha terminado de leer el flashback de Robin está empezando a llorar. La historia de Robin les afectó profundamente. Auge. Vicealmirante Saúl, y está usted arrestado. Por favor, venga con nosotros sin oponer resistencia. De repente, la puerta de la casa se abrió de golpe y se estrelló contra la pared. Numerosos agentes del gobierno apuntaron con sus armas al gigante que yacía en la cama. Al frente de ellos se encontraban 3 hombres enmascarados de baja estatura. Eran del CP0. Saúl miró esto en estado de shock, su mente aún no había reaccionado a lo que demonios estaba pasando allí. Tenemos una orden de arresto contra usted emitida por los 5 ancianos. No queremos usar la violencia en Marineford. Por favor, síganos con calma. La voz de un hombre del CP0 que tenía una orden de arresto se presentó ante Saúl para mostrársela. Al ver la orden de arresto con la firma del Gorosei, Saúl dejó de hacer conjeturas sobre el motivo de su detención, se levantó de la cama, se puso su uniforme de la Marina y su gorra de la Marina. Estoy listo, iré contigo. Bien. ¿A dónde crees que vas con un estimado vicealmirante de nuestro cuartel general? Numerosos oficiales de alto rango de la Marina detuvieron el paso de los agentes del gobierno, encabezados por el propio almirante de la flota. La expresión en el rostro de Sengoku parecía especialmente molesta con los agentes del gobierno que habían hecho algo que nunca antes había sucedido, arrestar a un vicealmirante inocente del cuartel general. Junto a Sengoku se encontraban los 3 famosos vicealmirantes: Borsalino, Sakazuki y Kuzan. Solo Kuzan mostró una expresión de preocupación en su rostro. Estas son las órdenes de los 5 ancianos, ¿quiere oponerse, almirante de la flota? Por supuesto, CP0 no temía al almirante de la flota ni a quienes lo acompañaban, ya que estaba allí por órdenes de los 5 ancianos. Pero Gorosei-sama no me llamó, ni me dijeron nada de esto. Sengoku estaba confundido. Pensó que, como almirante de flota, los 5 ancianos no podían dejar de informarle sobre el arresto de uno de sus subordinados directos. Pero cuando vio la orden de arresto estigmatizante emitida por el Gorosei, Sengoku tuvo la certeza de la verdad. ¿Me puedes decir el motivo? ¿Tiene algo que ver con el nuevo tomo del manga? No tenemos nada que decirles, el vicealmirante será llevado ante el Tribunal Militar de Marigoa, donde nuestros jueces juzgarán su ética laboral. ¿Puedo ir contigo? No, lo siento. El gigante Saúl, con semblante triste, abordó con calma la nave del gobierno, incapaz de comprender lo que le había sucedido hasta ese momento. Parece que va a ser castigado por sucesos del manga que aún no han ocurrido. Los marines apretaron sus manos mientras el rostro de Sengoku se ponía rojo de ira. Cuando Gar llegó y se enteró de lo sucedido, casi persigue la nave del gobierno usando a Geppo, pero Sengoku le impide hacer alguna locura. Cuando la nave del gobierno atravesó la enorme puerta de la justicia y nadie pudo seguirla, Sengoku llamó urgentemente a los 5 ancianos para obtener una explicación. Todavía no hemos emitido ninguna orden de arresto, Sengoku. Sengoku se quedó paralizado por la sorpresa. ¿Acaso los 5 ancianos dijeron que no les habían entregado ninguna orden de arresto? Entonces, ¿acaso esos hombres que arrestaron al vicealmirante Saúl no eran funcionarios del gobierno? Sengoku casi se desmaya del susto. Sin duda, el suceso de hoy se convertirá en una gran vergüenza en la historia de la Armada. Se acostumbraron tanto a leer manga que se volvieron estúpidos.
Incluso personas poderosas como Sengoku pueden ser fácilmente engañadas si sus emociones son tan turbulentas. En un barco del gobierno, o lo que se supone que es un barco del gobierno. Jajajajaja. Jajajaja. Misión cumplida. Hemos recuperado al vicealmirante del cuartel general de la Armada sin ningún defecto. Jajaja. Otra misión de rango S exitosa. A celebrar, chicos. CP0 se quitó la máscara, revelando el rostro del joven Doflamingo. Otras dos personas también se quitaron las máscaras, revelando los rostros de Enel y Rocinante. Estos tres, junto con un puñado de cazadores de rango B y C, han logrado hoy una misión imposible. Saúl observó todo esto con confusión. Cuando se aseguró de que esas personas no pertenecían al gobierno, quiso desatarlo y resistirse, pero Doflamingo se adelantó para hablar. Hemos enviado a Rob de Skyward para salvarte, no tenemos nada en tu contra. Capítulo 305. La profesora Clover. A primera vista, podría parecer que Rob y Olvia están exagerando la reacción ante la historia de Robin en el manga. Pero, de hecho, una persona tiene que vivir en una situación así para poder comprender lo que realmente siente. Para dos padres que aman profundamente a su hija, ver a Nico Robin, quien se suponía que tenía los mismos padres que Rudeus y Robin, con un pasado cruel que les ha causado un intenso dolor emocional, resulta doloroso. Podría tratarse de dolor emocional, y también de frustración. Pero lo cierto es que Rudeus y Robin seguramente habría sufrido lo mismo que Nico Robin si hubiera vivido en circunstancias similares. ¿Y quién fue la causa directa de este destino? Quizás se deba a la inmadurez de Olvia, que dejó atrás a su hija de 2 años y se embarcó en la nave de los eruditos. O quizás la enfermedad mortal que habría matado a Rob de no haber sido por la bendición de la inmortalidad de la red divina. Estas variables, sin duda, son las que hicieron que Nico Robin, que aún no sabía nada, se preparara para vivir un destino cruel desde la infancia. Pero ¿cuál fue la razón principal del sufrimiento interminable de Nico Robin? El gobierno mundial. Rob siempre odió al gobierno mundial cuando era simplemente un fan más de One Piece, de esos que solo veían los episodios desde la sombra. Su arrogancia consiste en negar al mundo su derecho a conocer su historia perdida. Permitir que los insectos celestiales hagan lo que les plazca con los habitantes del mundo ha sobrepasado todos los límites razonables. Aniquilar a todo aquel que se les oponga sin darles la oportunidad de pedir perdón. No es necesario que un gobierno mundial que se supone justo reúna todas estas características. Pero después de llegar a este mundo y obtener la identidad de Rudeus y Rob, así como sus sentimientos, el odio de Rob hacia el gobierno mundial ya no se limita solo a estas cosas. O podría decirse que su hostilidad hacia ellos se ha vuelto puramente personal. Tras el nacimiento de Robin y su primera experiencia como padre, el objetivo de Rob ya no es solo dibujar manga. En realidad, tiene un segundo objetivo, no menos importante. Eliminar el gobierno mundial de la historia y reemplazarlo. En cuanto a Olivia, después de conocer la historia de Robin, se sintió muy culpable, porque sabía lo apegada que estaba a la historia en ese momento, seguramente habría cometido el mismo error y habría dejado atrás a su hija durante 6 años si Rob hubiera muerto. Esa culpa y frustración que sentía. Desafortunadamente, ni siquiera Rob pudo soportarlo. No tenía otra opción. Si hubiera dependido de él, no habría trazado este arco argumental y lo habría superado, pero es como estar condenado a muerte. Lo único que pudo hacer fue dibujarse a sí mismo en el flashback cuando se le mencionaba como el difunto esposo de Olvia. Esta adición no tuvo un efecto negativo. Simplemente aseguró a la audiencia que él es el verdadero padre de Nico Robin en el manga, así que no hay ninguna discusión vacía al respecto. Se reincorporó a este arco argumental como un añadido a una escena dramática que conmovería a cualquiera. Pero eso lo veremos más adelante. Volvamos a Rob. En ese momento, Rob se preparaba para simplemente declarar la guerra. Si la bofetada de Sogeki no les basta, les dará una bofetada aún más dolorosa y hará que el mundo entero sea testigo de ello. Suspiro tilde. Rob cerró el manga en la escena en la que la pequeña Robin navegaba en un bote entre 2 caminos helados, mientras lloraba. 2 almas transparentes, un hombre y una mujer, aparecieron detrás de ella y la empujaron por detrás con una dulce sonrisa en sus rostros. Me pregunto si eso sería suficiente para animarte un poco. Olvia, Olive, activa la función de proyección de vídeo, abre una transmisión en directo y compártela con todas las tiendas de arte disponibles.
Entendido, la transmisión en vivo está en curso. En la azotea del edificio más alto de Mies Lobby, Rob finalmente se puso de pie. De repente, apareció un cero verde sobre su dedo. Ohara, árbol de la omnisciencia. Por favor, Olvia, deja de llorar, estas cosas no van a pasar, ¿sabes? Son solo sucesos de un libro. El viejo Trébol no sabía cómo calmar a su discípulo de ojos rojos en ese momento, ya había dejado de preocuparse por revelar la verdad sobre la existencia del Poneglyph en el árbol de la omnisciencia, pues confiaba profundamente en Rob. Con Rob a su lado, el gobierno mundial no podría repetir lo que hicieron en el manga, aunque quisieran. Incluso él, siendo un anciano que había pasado por muchas experiencias difíciles, se sintió muy triste por esto debido al recuerdo de la destrucción de Ohara. Que la pequeña Robin fuera la única superviviente de esta masacre le partía el corazón, pero sentía que eso era suficiente, aunque no merecía pasar por todas esas penurias a una edad tan temprana, sin duda merecía vivir. Cuando Olvia pensó que todo había terminado tan mal para su hija, apareció una escena que la hizo jadear con amarga tristeza. No terminó el libro ayer porque se quedó dormida después de todas las lágrimas que derramó. Recién hoy pudo retomar donde lo había dejado, así que vio la escena que Rob agregó demasiado tarde. Spandine. ¿Cómo están, caballeros? Agentes del CP9. Lo estamos haciendo bien, jefe. Clover. Pero eso es. Spandine. Los bosques de esta isla albergan bestias terribles. Roche, arqueólogo. Olvia. Busiri, arqueólogo. Shigran, arqueóloga. Señorita Olvia, Spandine. Caramba, esta casi me mata. Muajajaja. Es una prisionera fugada, su grupo fue eliminado el otro día por descifrar textos antiguos, sin duda, eso explicaría algunas cosas si todos ustedes tuvieran alguna conexión con ella. Trébol. Robin, 8 años. Pobre mujer, ¿cómo pudieron ser tan crueles? Clover. Robin. Ve ahora mismo al barco de basura. Date prisa. Olvia. Robin. Robin, ¿te has vuelto tan grande? Clover. Antes de mi muerte, déjenme hablar con los líderes del mundo, los Gorosei. Desde hace mucho tiempo, Ohara, la tierra sagrada de la arqueología, continúa sus investigaciones. El sueño está solo a medio camino, pero he formulado una hipótesis sobre los 100 años de páginas en blanco que deseo esclarecer. No puedo creer cómo se atreve, este flashback reveló tantas características que no conocíamos de este anciano, el profesor Clover de Ohara. Sí, siempre sospechamos que los eruditos de Ohara estudiaban la historia del vacío, pero no teníamos pruebas. Debido a sus contribuciones para callar la curiosidad del mundo, decidimos darles una y otra vez. Pero no esperaba que el propio Rob los desenmascarara. ¿Es esto un exceso de confianza en él, o piensa que lo que está haciendo ahora no supone una amenaza para él? Puru puru puru. De repente, el Den Musi de la línea de la marina comenzó a sonar. El Gorosei con el sombrero lo agarró y respondió con calma. ¿Qué sucede, Sengoku? Hola, Gorosei-sama, ¿por qué no me informó sobre la orden de arresto del vicealmirante Jaguar de Saúl? ¿De qué orden de arresto hablas, Sengoku? Todavía no hemos emitido ninguna orden de arresto. Los 5 ancianos se miraron entre sí confundidos. Te han engañado, idiota. Capítulo 306. Escena conmovedora. Las sirenas resonaban en todos los rincones de Marineford mientras los marines corrían de un lado a otro presas del pánico. Cuando Sengoku descubre que ha sido engañado por una entidad desconocida, casi enloquece, pero el ingenio del viejo almirante se lo impide. Este fue el caso de un vicealmirante que fue secuestrado del cuartel general. No cualquier vicealmirante, sino el que acaba de aparecer en el manga como un gigante bondadoso. No fue un accidente. Puesto que todo está conectado, entonces hay que decir que el culpable está muy claro. Es la única persona que tiene bajo su mando una organización formidable que puede rivalizar con la Armada. Rudius de Rob. El rey de los cazadores, o como se le conoce, el rey del manga. Boom. Maldito seas, espada celestial. No solo destrozaste la reputación del gobierno y la marina y quemaste la bandera gubernamental en el manga, sino que también cometiste este acto despreciable. En un arrebato de furia, Sengoku destrozó de un puñetazo la pared contigua, destruyendo así el edificio vacío. Los marines se asustaron y se alejaron del aterrador almirante de la flota.
Tranquilízate, Sengoku, no es que Saúl vaya a correr peligro si está en manos de los hombres de ese tipo, tampoco subestimes al gigante, aunque Kuzan lo derrotó en el manga, eso no significa que sea tan débil. Kuzan bajó la mirada con expresión triste al escuchar lo que Garp tenía que decir. Insultar a la armada y secuestrar a uno de nuestros soldados de uno de los lugares más seguros del mundo es una vergüenza de la que no deberíamos estar orgullosos, HMPH. Esta vez la espada celestial ha cruzado todos los límites, deberíamos declarar a su organización como organización criminal e ir a la guerra contra ellos. Antes de que Sakazuki pudiera terminar de hablar, un marine irrumpió en la plaza pública para informar de la última hora. Señor. Hemos capturado su barco. ¿En serio? Sengoku casi saltó de alegría al escuchar lo que había dicho su subordinado. Hemos recuperado el barco, pero, está vacío, señor, no hay nadie a bordo. El soldado que daba la noticia sintió que le flaqueaban las piernas al posarse sobre él las miradas furiosas de los almirantes. Pero de repente, sintió que su hombro se volvía pesado. Garp puso la mano sobre el hombro del soldado y preguntó débilmente. ¿Qué quieres decir con que el barco está vacío? ¿Acaso no salió de aquí lleno de supuestos agentes del gobierno? Ya tenemos de vuelta en el puerto el barco falso del gobierno. Pueden venir a verlo. Frente al puerto de Marineford se encontraba el barco del gobierno que Doflamingo y los demás habían traído allí tras una exitosa misión para proteger a Tom y sus discípulos en Marigoa. Sengoku, Garp, Zephyr, Tsuru y los demás subieron a la cubierta, pero algo muy impactante pronto llamó su atención. Al final del barco, algo muy familiar apareció en su campo de visión. Era un edificio. Y no un edificio cualquiera. En cuanto a Zephyr, que ya había intentado destruir ese edificio antes en la nación Igneel, podía recordarlo al instante. Esto no es una tienda de arte. Zephyr habló en voz alta mostrando su sorpresa, y todos recuperaron rápidamente la concentración. Cuando intentaron entrar en la tienda de arte, sucedió algo aún más impactante. La pantalla de la tienda apareció sobre la tienda de arte y comenzó a expandirse hasta alcanzar el tamaño de una isla. De esta forma, todos los habitantes de Marineford podrán ver y oír todo lo que se transmita. Lo primero que apareció en la pantalla de la tienda fue, por supuesto, Rob, que estaba de pie en lo alto del edificio del gobierno con un cero verde y esférico sobre el dedo. Los ojos de los altos mandos de la marina casi se les salieron de las órbitas. Después de que Doflamingo le explicara brevemente todo a Saúl, ordenó a todos los cazadores clasificados, excepto a su hermano Yaemel, que regresaran a la isla de los cazadores Infierno del Anillo a través de la sala de teletransportación. Después de eso, Doflamingo, Saúl, Rocinante y Enel fueron transportados a Ohara. El falso barco gubernamental vacío quedó abandonado. Esas eran exactamente las órdenes de Rob. Doflamingo, de 15 años, simplemente las cumplió al pie de la letra. Al final, tal como estaba previsto, los marines que los persiguieron a través de la Puerta de la Justicia encontraron el barco gubernamental vacío perdido en el mar y lo llevaron de vuelta a Marineford, todo por este momento. Después de todo, si los marines no ven el próximo programa de Rob, todo esto no tiene sentido. Ohara, árbol de la omnisciencia. Hace unas horas. Mientras leía la continuación del volumen, Olvia se encontró en un estado extraño en el que nunca antes había estado. Parecía ver todo lo que le sucedía a Nico Robin desde una perspectiva en tercera persona, incluso podía oír llorar a Nico Robin de 2 años, reír a Nico Robin de 8 años, Trisisi, e incluso a la Nico Robin adulta cuando decía que quería morir. Olivia, que ha entrado en este extraño estado, no puede evitar intentar desesperadamente hablar con Nico Robin, pero desafortunadamente, su voz no llega a ella. De repente, apareció a su lado un hombre al que conocía muy bien, que parecía estar en el mismo estado que ella. Parecía que el hombre podía verla, pero cuando se dio cuenta de que tampoco podía comunicarse con Nico Robin, simplemente sonrió y sacó lo que parecía un libro de manga. Comenzó a dibujar algo. Olvia observó sus acciones con asombro. El mundo de abajo comenzó a cambiar. Cuando Nico Robin tenía 2 años, Nico Olvia la dejó atrás para abordar el barco de los arqueólogos. No, esa no era la razón, la verdadera razón era cumplir el deseo de su esposo, un deseo que ella había malinterpretado. Solo para encontrar los poneglyphs. En esta realidad, su esposo le regaló suficientes como para construir una pared. Cuando Nico Robin tenía solo 8 años, comenzó su verdadera lucha.
Ella sufrió la injusticia y la tiranía del líder mundial que destruyó su patria y asesinó sin piedad a su madre y a todos los arqueólogos que eran sus únicos compañeros. De no haber sido por la bondad de cierto gigante y la bendición de sus padres, la niña también habría perdido la vida en estos trágicos sucesos. Dos almas, un padre y una madre, aparecieron detrás de la llorosa Nico Robin cuando no había viento para alejar el bote de la isla, y las dos almas empujaron su bote lejos. Robin. Siempre he querido hacer esto. Robin. Siempre. Olivia. Robin. Robin. Mamá. Clover. Es todo culpa mía, Robin. Es cierto que puedes leer poneglyphs. Si tan solo lo hubiera sabido antes. Robin. Lo siento, yo quería. Olvia. Me sorprende mucho que puedas leerlos. Estudiaste mucho, ¿verdad? Petirrojo. Olvia. No es fácil, estoy tan orgullosa de ti, Robin. Robin. Olvia. Saúl. ¿Qué haces en esta isla? Saúl. Vaya destino. Mi barco se hundió en el mar y Robin me rescató en la playa. Olvídense de eso. La situación es muy grave. Tienen que salir de la isla. Olvia. Cuida de Robin por mí. Llévate a mi hija. Sácala de esta isla. Robin. No. ¿Y tú, mamá? ¿No vienes conmigo? Saúl. Olvia, tú. Olvia. Yo todavía tengo cosas que hacer aquí. Robin. Mamá. No quiero que nos separemos. Por fin nos hemos encontrado. Yo también me quedo aquí. Olvia salió de ese mundo ilusorio y la última voz que escuchó en su mente fue la de Robin llamándola mamá. A un lado, el profesor Clover leía esto y también lloraba, en un momento dado. Incluso el anciano no pudo contener las lágrimas, porque lo que había leído le había afectado profundamente. No recordaba la última vez que había llorado así, como un niño. Olvia suspiró con tristeza y abandonó el árbol de la omnisciencia. Quería ir a buscar a su hija, la pequeña Robin. Fin del capítulo 306.